Hola, ¿qué tal? Espero estéis bien. Hoy quería hablaros de un tema que es una introducción al siguiente vídeo que voy a grabar. Quería hablaros de los íncubos y los súcubos, pero previo a ello, ya que estaríamos entrando en el concepto de ángel y demonio, quería hablaros de en qué se basa este concepto de bien y el mal, la materia y el espíritu, los ángeles y los demonios. Y cómo esta creencia religiosa procede de tiempos muy antiguos, pero está claro que desde casi el principio, ¿no? Pero a nivel como religión establecida y como una religión universal, que ahora veremos, y más moderna, se incluía en la que se llamaba maniqueísmo, los maniqueos. Entonces quería daros una introducción sobre el maniqueísmo y el gnosticismo, para luego poder de una manera más amplia hablaros de íncubos y súcubos. Creo que lo vamos a entender. Porque además creo que es importante no solamente quedarnos en las tres religiones conocidas, el catolicismo, que en realidad es un judeocristianismo, ¿no? El judaísmo y el islamismo, hay muchas más. Inclusive la última, la New Age, ¿no? Por lo que creo, como digo, que va a ser interesante el poder ver estos dos conceptos y comprender mejor por qué se considera que la materia es mala. ¿De dónde viene ese concepto de que el demonio creó a la materia, al cuerpo? Si supuestamente lo creó Dios, al hombre y a la mujer, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es cierto que se han creado muchas religiones, prácticamente todas, sobre todo a nivel del monoteísmo, las previas no tanto, pero las monoteístas clarísimamente, en la dualidad luz y oscuridad. Y digo que antes no, porque los mismos egipcios no estaban basados en este concepto de luz y de oscuridad. Había muchos dioses en los que el único que podríamos relacionar más con el mal es Set, porque quiso matar a su hermano Osiris. Pero no se le consideraba el mal. En realidad no. Y en otras tantas, yo que sé, en el budismo tampoco existe este concepto claro de ángel y demonio, de ser bueno y ser malo. Aunque había entidades que podíamos llamar oscuras, pero era otro concepto. No se tenía el concepto de que todo estaba configurado de esta forma, ¿no? De esta dualidad luz y oscuridad. Quien más asentó este concepto fue, como os digo, este maniqueísmo. Maniqueísmo fue creado por un profeta y sabio persa, se le considera un profeta, llamado Manes o Mani, en el siglo III después de Cristo. Manes decía que él era el último profeta enviado por Dios a la humanidad. Fijaros todos los profetas que ha habido previos, ¿no? E hijos de Dios llamados también, ¿no? Vale, pues Manes se creía, él creía, que era el último profeta enviado por Dios a la humanidad, siguiendo a Zoroastro, a Buda y a Jesús, que eran los tres que consideraba, o sea, Gautama Buda, no a los otros Budas, que él consideraba como más superior. Quiso crear, pero en realidad su propósito era crear una religión universal que englobara a todas las religiones anteriores y también a las contemporáneas de su tiempo. O sea, quiso hacer la religión única, universal, aglutinando a todas las demás. Porque para él esos enfrentamientos que había entre unas y otras no tenían sentido. ¿Qué diréis? Uy, eso es bueno. No,
porque en realidad una religión no es la espiritualidad, es una visión cultural de la espiritualidad. De manera que este hombre, en su visión universalista y de pensar que él era el único que podía hacerlo, el verdadero, pues quiso englobar todas las religiones anteriores y de su tiempo, como digo, en una sola. Y entonces surge este maniqueísmo que en realidad ha llegado hasta la actualidad, porque la misma New Age sigue basada en el maniqueísmo. La mentalidad actual sigue basada en el bien y el mal, sigue basada en el ángel y el demonio, sigue basada en que la materia es mala, en que el cuerpo es una cárcel para el espíritu, en que el cuerpo es el que nos tienta, nos arrastra y nos lleva a los pozos y a los infiernos, cuando la materia en sí misma es inocua, es neutra. Adquiere condición cuando el humano, o lo que es lo mismo, el alma que utiliza el vehículo y utiliza la materia, lo condiciona. Si no, no. Por lo que es echar balones fuera. Y ahora veremos hasta dónde llega esto de grave. Esta idea, quiero decir, esta mentalidad. Porque claro, en realidad, por un lado decís, bueno, unificaba, pues será como un sincretismo, ¿no? Entre, como he dicho, el cristianismo, el budismo, también el mazdeísmo, por ejemplo, el gnosticismo, porque tenía rasgos gnósticos, por eso quería también ahora comentar alguna cosa, porque todas ellas se basaban en este dualismo, y no un dualismo que pudiera ser compatible o unificador, sino todo lo contrario, lucha entre polos, o sea, opuestos, conmigo o contra mí, bien mal, espíritu materia, luz oscuridad. Pero ¿quién impone lo que es el bien y lo que es el mal? Esa sería la base. Porque la luz y la oscuridad ya sabemos, ¿no? Y el espíritu y la materia también. Pero ¿quién impone las pautas de lo que es el bien y de lo que es el mal? Habría un concepto básico que es cuando yo ya quiero invadir el terreno del otro, influir, manipular, manejar, condicionar, imponer, etcétera, etcétera, pues ahí yo ya bien. No, dañar, matar, violar, yo qué sé, todo lo que es decir, no respetar la libertad del otro, pues ahí ya entramos en aspectos que pudiéramos llamar malos, ¿no? Y cuando es ayudar, proteger, consolar, etcétera, etcétera, buenos, ¿vale? Pero esto va más allá de estos conceptos. Fijaros si tuvo peso esta tendencia que se han encontrado templos y escrituras maniqueístas en Oriente. En la dinastía Han, que ya es de tiempos muy antiguos, se encontraron restos maniqueístas y en el mismo Imperio Romano. De hecho, el maniqueísmo fue la religión que rivalizó con el cristianismo primitivo, porque fue el que sustituyó a ese politeísmo clásico, en el que ese concepto de bien y mal, como os digo, no existía. Por supuesto, todo esto antes de que surgiera el Islam y la expansión del Islam, ¿no? Que ahí también, bueno, pues como que se integró y se consolidó todo esto y de una manera además politizada, porque el Islam no es una religión como el resto, es una política religiosa. Y esa es la diferencia entre el Islam y el resto de las religiones. El Islam es política, por eso rige los gobiernos. No es solo una visión, una tradición o una cultura espiritual, de cómo ver la espiritualidad. No, es una
religión política o una política religiosa, es decir, no se puede separar una cosa de la otra porque es lo mismo. ¿Vale? Cosa que en la actualidad, antiguamente no, porque sobre todo en Occidente, prácticamente todos los reinos eran católicos, pero eso se separó religión de Estado porque es lo lógico, porque no tienen nada que ver un Estado con una religión. No se puede imponer una creencia religiosa a nadie. Cada uno creemos lo que creemos, pero el Islam no. De esta manera, en lo que se basa todas estas líneas, y como digo, ha llegado hasta el New Age de ahora, ¿no? Todo, es que el hombre es la creación de un ser, podríamos decir, el famoso demiurgo, ¿no? Maligno, y las almas son como fragmentos de luz que están encerradas en esta materia carnal, en este cuerpo material. Claro, estarían viendo solamente lo que es el envase carnal, no lo que es todo el vehículo, en el que hay también un cuerpo vital, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Pero es que tampoco ven exactamente lo que implica este cuerpo carnal, con toda la información espiritual que trae en su genética, y que afortunadamente cada vez se está sabiendo más todo esto y por tanto dándonos cuenta de que no es cierto que seamos almas encarceladas, enclaustradas, eh, inmovilizadas dentro de un cuerpo físico, recluidas. Es falso. Para ellos decían eso, que dicha materia carnal pues era como la expresión del mal original, ¿vale? De ese pecado original, de esa unión, ¿no? Porque en realidad ese pecado original no es solamente que Eva comiera de la fruta del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento tentado por la serpiente, es que inclusive se está viendo que hay determinadas tradiciones y textos que dicen como que esa Eva pudiera haber tenido relaciones con ese ser, y por ejemplo Caín ser hijo de la cópula entre Eva y esa serpiente, que en realidad es una entidad oscura, decían, ¿no? Que no es el mismo que el padre de Abel, que sería Adán, o el padre de Sem. Bien. Entonces aquí tendríamos que esta materia es como la expresión de ese pecado original, de ese mal original, y las almas, pues claro, aquí encarceladas en este cuerpo tratan de liberarse. ¿Cómo pueden liberarse? Aquí entramos en la segunda parte, la gnosis, el gnosticismo, a través del conocimiento real, porque solo el conocimiento real, que claro, ¿qué es el conocimiento real? Porque parte de ese conocimiento sí lo podemos tener sin subjetizarlo. Subjetizarlo, sí, subjetivo. Si podemos acceder a partes de la verdad, no toda la verdad es subjetiva. Eso es falso. Pero claro, toda la verdad no la podemos acceder a ella. Entonces, aparte de ese conocimiento real, pues puede aportarnos o acercarnos a esa iluminación que nos haría darnos cuenta de que estamos encarcelados en esta materia, ¿no? En esta maldad llamada materia carnal, que nos arrastra y nos tienta y nos lleva a los infiernos. La vía de esta liberación del alma, pues para ellos se obtenía mediante unas reglas y unas prácticas muy estrictas, lo que ellos llamaban la ascesis, ¿no? Que es lograr las virtudes, practicar las virtudes y machacar a la carne. Y cuando digo machacarla, pues es machacarla mediante, puede ser maltrato, puede ser, bueno, todos son maltratos, claro, porque el dejar de comer, no cuidarlo, lo justo, es maltratar al cuerpo, pero en realidad se estaba maltratando a la persona. Pero ellos se disociaban de su cuerpo para machacar su cuerpo y pensar que así se trascendían.
hacia la iluminación, ¿no? Aún así, la sociedad estaba dividida como en dos grupos. Por un lado estaban los perfectos, los elegidos, como siempre aquí las categorías y las castas, ¿no? Que eran los que renunciaban al mundo en busca de este ideal, ¿no? De esta iluminación, de esta salvación mediante, pues, el seguir estrictamente las reglas. Y luego estaba el grupo de los imperfectos o de los siervos también, ¿no? Que cuya tarea era servir a los perfectos, garantizar que sus vidas fueran perfectas. Claro, también es cierto que estos imperfectos tenían que hacerlo de una manera pura y recta, siguiendo siempre unos rituales, unos ayunos, por supuesto la confesión, porque la confesión que se sigue hasta la actualidad, ¿no? Lo que sería el confesar a los sacerdotes, quienes sigan esa línea como una forma de salvación, ya la tenían en estos tiempos. Em, Maniqueos eran, por ejemplo, o la línea maniqueísta la seguían los cátaros. Cátaro quiere decir puro. Los cátaros eran maniqueos. Los cátaros eran los puros de espíritu porque machacaban sus cuerpos. Pero también estaban sectas de la Edad Media, aparte de los cátaros, como los paulicianos, los bogomiles, vaya nombrecitos, los patarines y los euquetas. Bueno, pues todas estas sectas de la Edad Media seguían este maniqueísmo estricto, ¿no? En el maniqueísmo había un clero jerarquizado, tenían un jefe y seguían la línea un poco del cristianismo, porque sí que había 12 discípulos, había unos obispos, es decir, estaba todo jerarquizado, muy estructurado y sin opción de variabilidad ninguna. Hubo momentos en que para poder sobrevivir se integró dentro de lo que es el cristianismo también, ¿no? Y entonces llegó un momento en que no se puede diferenciar maniqueísmo de cristianismo. Y fijaros que las líneas no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero al final se terminan uniéndose como una forma de supervivencia. Pero no solamente de esto, porque al fin de cuentas en el maniqueísmo había integrados, como he dicho al principio, las otras religiones, conceptos de ellas, por lo tanto, tampoco había tanta diferencia, ¿no? Pero algo muy importante, que os decía al principio en este maniqueísmo, por este concepto de que la materia es la perdición y que el alma está ahí secuestrada y por tanto arrastrada a las bajas pasiones. Cuidado, lo que estoy diciendo. El alma arrastrada a las bajas pasiones, por lo tanto, el alma no tiene responsabilidad ninguna por hacer mal las cosas. Para el maniqueísmo, la responsabilidad humana por los malos cometidos, no, eso no existía, porque creían que no son producto de la libre voluntad, sino que es dominio del mal sobre sus vidas, sobre las vidas del humano. El mal domina al humano, al alma, domina la vida de ese ser por estar metido dentro del cuerpo. Fijaros qué excusa, que se dice más maniquea, ¿no? Qué excusa más, no sabría qué palabra ponerle, pero desde luego malévola sí, para disculparse cualquier aberración. Ah, no, yo no soy culpable, es este cuerpo el que me ha arrastrado a robar, a violar, a forzar, a maltratar, a mentir, yo no. Es que el mal me domina porque, claro, estoy aquí dentro, yo soy puro. Soy puro porque sigo los preceptos del ayuno, del machaque al cuerpo, de la confesión, no, yo sigo los preceptos. Pero claro, el Mr. Hyde era bien grande, ¿no?
la mejor excusa. Por lo que el maniqueísmo fue una muy buena excusa para hacer lo que le daban la gana y no sentir cargo de conciencia. Fijaros que el animal, que además es un animal dual también, que le representaba era el pavo real. El pavo real también es el animal que representa a Shiva, pero también es un animal que tiene que ver con la vanidad y en algunas culturas con el mal. Pobre pavo real, ¿no? Pero para los maniqueos era su animal sagrado porque sus colores, los colores del plumaje, ¿no? Revelaban pues como los distintos estados espirituales, ¿no? Para lograr esa purificación y esa transformación en un ser divino. Entonces, como he dicho, este maniqueísmo decía que había que apoyarse en la gnosis, en el conocimiento para poder salir. Por lo tanto, el gnosticismo también estaba integrado en el maniqueísmo, porque el gnosticismo también en él hay mezcla de otras creencias, ¿no? Ellos pretendían, los que seguían la gnosis, pretendían que ellos tenían la única verdad. No la gnosis original, que de eso también tenéis un vídeo que viene de Grecia, sino los grupos gnósticos más modernos. Es creer que tienen el conocimiento absoluto, que lo abarcan todo, que trascienden la naturaleza y que tienen los atributos divinos, o sea, la perfección. Claro, el gnosticismo en los tiempos del cristianismo ortodoxo, o sea, cuando estaba el cristianismo ortodoxo tomando fuerza, el gnosticismo fue un gran rival en estos primeros siglos y hubo movimientos que integraron las dos líneas, se fusionaron, porque es que hay muchísimas líneas religiosas, ¿no? El gnosticismo igualmente decía que la creación de la materia pertenecía al mal, por lo que era maniquea, y que el alma humana estaba aprisionada en la materia durante su vida terrena, por lo que es maniquea. Que el único medio de poder escapar a esta degradación de la materia era mediante el conocimiento absoluto. Aquí no entraban quizás en ese martirio al cuerpo, ni en ese ascetismo extremo, ni en tantos ayunos y tantas historias. Aquí era más mente. El maniqueísmo era más físico, dentro de las líneas que seguían ese maniqueísmo, como los gnósticos, perdón, como los cátaros, pero aquí es más a través del conocimiento. Entonces, cuando este conocimiento absoluto, que quién puede, qué humano puede adquirirlo, ¿no? Era logrado, pues, ya sea mediante el estudio, el razonamiento, la intuición, la conexión en meditaciones y iluminación, ¿no? Pues entonces ya era la salida a este arrastre terrenal, ¿no? Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo que los maniqueos, como para los gnósticos la materia era despreciable, pues no atribuían ninguna importancia al pecado. Vuelvo a lo mismo. Ah, no, no, yo no soy responsable, porque es esta materia la que me machaca. Yo no, no. Yo voy a conectar, voy a estudiar, voy a desarrollarme y de esta manera todo lo demás no es culpa mía, ¿no? Es que fijaros qué gravedad. Porque como digo, esta idea ha llegado ahora también en determinadas líneas gnósticas, escuelas gnósticas. Y todas las demás religiones, incluida la New Age, seguimos con el maniqueísmo. Pero es que si nos metemos en líneas conspiranoicas, seguimos con el maniqueísmo, porque seguimos con los demonios y los ángeles. Llamémoslos reptilianos draconianos. Y por el lado de los ángeles pleiadianos y arturianos. Pero es lo mismo, ¿no? Así que este dualismo gnóstico, pues bueno, estaba en la misma línea maniquea y decía, bueno, pues que el verdadero Dios no podía haber creado algo despreciable, como era el mundo de la materia, porque era inferior.
Y aquí entra otro personaje en juego, porque según los gnósticos, y esto sí lo tenéis en el vídeo, creo que era la creación según el gnosticismo. Sí, la creación de la raza humana según el gnosticismo. Pues aquí decían que esta materia, que era un reino inferior, pues quien lo había creado, quien había dado paso a ello, era una mujer llamada Sofía. Sofía es sabiduría, ¿eh? Fijaros, la sabiduría. Bueno, pues este ser, sabiduría o Sofía, ofendió a Dios porque creó o engendró un hijo sin intervención del hombre, ni intervención divina, por sí mismo. Y este hijo, que según algunas líneas lo llamaban Yaldabaoth, pues era un dios malo, claro, porque era este famoso demiurgo que fue quien creó el mundo material. Pero como digo, esta parte está más desarrollada en el vídeo de la creación según el gnosticismo. ¿Vale? Entonces, quedándonos en esta dualidad, podremos, y cómo todo lo que es el avance, ¿no?, de la humanidad, ¿no?, ha estado basado en esta dualidad, en este maniqueísmo, y que en vez de querer aunar fuerzas, cada vez tendemos a hacerlo más extremo. ¿Por qué? Porque se ha llegado en el momento actual a no solo que exista el bien y el mal, la luz, la oscuridad, el ángel y el demonio, sino que al punto de ideologizarnos a tal extremo, oye, la humanidad está ideologizada a tal extremo, que el que no piense como uno es que está en contra del uno, por lo tanto, estaría en el polo opuesto. Entonces, si uno considera que lo que su ideología, su pensamiento, su creencia, su manera de ver la vida, su manera de sentirse o su manera de lo que sea, es lo único correcto y adecuado o políticamente correcto, la famosa frasecita que me chirría hasta los extremos, pues estás en contra. Por lo tanto, estás en el mal, estás en el otro extremo, estás siendo el ultra lo que sea o el extremo lo que sea. Es muy triste esto, porque solo habla de una gran confusión y cómo seguir internamente queriendo imponer. No hemos cambiado nada, queremos seguir imponiendo nuestra creencia, nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestro sentir, lo que yo digo. Y esa no es la verdad. Esa será tu verdad, pero no la mía. Y igual que tú quieres que yo respete tu verdad, tú respeta mi verdad. Porque si no, esto es una batalla campal, que es a donde va la humanidad, como en tantos otros momentos de la historia. Y como digo, es muy triste. Cómo este maniqueísmo ha cogido tanta fuerza que nos estamos destruyendo por el hecho de que domine lo que uno quiere que domine, sin el respeto ajeno, porque el otro es el malo, el mal. No sé, hay que reflexionar todo esto, ¿no creéis? Aquí os lo dejo. Seguimos hablando de estos temas en otros vídeos. Chao.